estos potenciales de acción, que bien pueden tener una dirección hacia la corteza, pero también va a haber algunas neuronas que su potencial vaya alejándose de la corteza. Y también si este potencial es excitatorio o inhibitorio, nos va a dar como resultado ondas que vamos a estar captando con estos electrodos. Oscilaciones corticales es como les conocemos, que suceden de manera espontánea. Este principio de estar captando electricidad con electrodos, pues es lo mismo que hacemos nosotros los neurofisiólogos cuando hacemos velocidades de conducción, electromiografía, potenciales. A diferencia de los de la electromiografía, potenciales y velocidades que son potenciales provocados, los del electroencefalograma son potenciales espontáneos, son potenciales u oscilaciones corticales que van a estar sucediendo todo el tiempo. Entonces, el electroencefalograma representa la suma de potenciales de campo extracelular registrado por varios electrodos en la superficie del cuero cabelludo. Y la actividad eléctrica registrada en el electroencefalograma es una medida del flujo de corriente de la actividad de muchas neuronas. La mayor parte, o el generador que nosotros estamos viendo, es la corteza cerebral, pero obviamente la corteza tiene interacción con todo el sistema nervioso. Entonces, las principales oscilaciones corticales que nosotros conocemos, aunque se producen en la corteza, sus principales relaciones son con el tálamo. Entonces, las oscilaciones corticales que vemos generalmente se asocian a conexiones tálamo-corticales. Y bueno, el electroencefalograma refleja la actividad de las neuronas corticales que se encuentran cerca de los electrodos de registro. Y bueno, esto es lo que hacemos cuando se realiza un electroencefalograma. Tenemos el cráneo, la dura madre, aracnoides, vía madre, y ya después llegamos a la corteza. Entonces, todas estas estructuras están involucradas en el electroencefalograma. Y podemos ver, por ejemplo, algo que se llama ritmo de brecha, que es cuando no hay cráneo y yo coloco un electrodo. Entonces, el ritmo o la amplitud o las características del ritmo cerebral van a cambiar cuando ya el paciente tiene algún defecto óseo, que le hicieron alguna cranectomía. Pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple, que hacen estas lesiones en sal pimienta en el cráneo. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, pero bueno, igual un hematoma subdural, muchas cosas pueden llegar a afectar este registro. Pero lo que nos interesa es esta actividad espontánea que se llaman oscilaciones corticales. ¿Cuántos electrodos coloco? ¿Cómo los coloco? Bueno, eso ya es parte de toda la situación técnica del electroencefalograma. Generalmente se colocan entre 19 y 24 electrodos, dependiendo de cada laboratorio. Existen reglas que se llama Sistema Internacional 10-20, en el cual yo saco algunos porcentajes dependiendo de cuánto mide el cráneo. Algunos están basados en 10%, otros están basados en distancias del 20%, dependiendo de cuánto mida el eje longitudinal, el eje sagital, del cráneo del paciente, y también el cómo yo los conecto uno con respecto a otro. Va a variar si yo tengo un montaje longitudinal o un montaje transversal. Derivado de esto, de cómo yo coloco mis electrodos y cómo los paso al equipo, entonces esto es lo que yo voy a ver en la pantalla. Son un montón de ondas acomodadas en diferentes canales. En general, la nomenclatura es que todo lo que sea non es del lado izquierdo, todo lo que sea par es el lado derecho, y todo lo que sea Z es la línea media o línea cero. F es de frontal, T de temporal, O de occipital, P de parietal y C es central, que es diferente a la línea media, es cerca de la línea media, pero C es entre temporal y entre temporal y la línea media, aproximadamente va a estar el C. Ahorita les pongo otros ejemplos. Y bueno, lo que vamos a estar viendo son este montón de líneas. Entonces, por ejemplo, FP1, F7 o F7T3
corresponde a la diferencia de voltaje que hay entre este electrodo, que es FP1, y este electrodo, que es F7. Y también voy a tener otro canal para la diferencia entre FP1 y F3, y luego entre F3 y C3, entre C3 y P3, y entre P3 y O1. Entonces, así, con este eje que se llama parasagital, yo construyo, por ejemplo, estos 4 canales que están aquí, que es FP1, F3, F3, C3, C3. Entonces, esto es lo que se conoce como un montaje doble banana o un montaje longitudinal bipolar. Y aquí, más arriba, estos 4 canales corresponden a esta línea de aquí, y luego la línea media es FZ, CZ, CZ, PZ, y luego ya me paso al lado derecho. Entonces, esto es un montaje longitudinal, pero bueno, también puedo hacer montajes transversales, entonces todo cambia. Pero lo importante es que vean en este ejemplo de un electroencefalograma cómo tenemos oscilaciones corticales. Algunas son muy grandes, otras son muy pequeñas. Si alcanzan a ver, las que se ven más grandes o de mayor amplitud son todas las que corresponden a occipitales o parietales o temporales. Las frontales y frontotemporales se ven mucho más pequeñas. Esta es una característica del electroencefalograma normal en un adulto promedio que esté con los ojos cerrados. Esto es lo primero que se describió como electroencefalograma, que es el ritmo alfa posterior o en los cuadrantes posteriores. El electroencefalograma se describió a principios de los 900 por un psiquiatra que se llamaba Hans Berger, que colocó un electrodo en la región frontal y otro en la región occipital, y vio que de manera espontánea se registraban estas ondas. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar estas ondas? Bueno, el electroencefalograma corresponde al registro de toda esta actividad eléctrica cortical, y lo vamos a dividir dependiendo de cuántas ondas aparecen en un segundo. Y se va a dividir en alfa, beta, teta o delta. Alfa corresponde a una actividad que va de 7 a 12 o 13 Hz. Beta es todo lo que esté arriba a partir de 14 hacia arriba. Teta es entre 4 y 7 Hz. Y delta es todo lo que esté por debajo de 4 Hz. ¿A qué me refiero con Hz? Es el número de oscilaciones que vamos a encontrar en un segundo. Entonces aquí el electroencefalograma está dividido con unas líneas verdes continuas y otras verdes discontinuas. Cada línea verde continua equivale a un segundo. Entonces en esta época yo tengo 10 segundos, 3, 4, 5, 6, 10 segundos, que es el número de divisiones que hay con la línea verde continua. Y la línea verde discontinua pues va a corresponder a subdivisiones, en este caso 200 milisegundos. Pero bueno, lo más importante es esta línea verde continua. Y entonces yo puedo contar cuántas oscilaciones ocurren en un segundo. Entonces aquí estoy en el canal PZ o Z y voy a tomar el tercer segundo. Entonces veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oscilaciones en un segundo. Y también puedo medir su amplitud. Aquí hay una división de 7 microvolts por milímetro. Entonces quiere decir que cada una de estas líneas punteadas equivale a 7 microvolts. Y si lo mido, serían más o menos 5 por 7, aproximadamente 35 microvolts de amplitud. Y eso es generalmente lo que se mide, la frecuencia y la amplitud de la onda. A esto que les estoy describiendo ahorita es a lo que se conoce como electroencefalograma normal en un sujeto adulto con los ojos cerrados, que no está siendo estimulado por ninguna de las maniobras que hacemos. Y esto es a lo que se le llama gradiente anteroposterior, que es ver, el gradiente se mide en frecuencia y también se mide en amplitud. Entonces, el gradiente anteroposterior se refiere a que en los cuadrantes posteriores, parieto-temporo-occipitales, tengo que ver un ritmo alfa entre 8 y 9 y 12 Hz de mayor amplitud a lo que se ve en los cuadrantes anteriores.
Y en los cuadrantes anteriores, aparte de verlo más pequeño, tengo que ver actividad más rápida. Vale. Al rango beta. Entonces, si se fijan aquí en los... Sí, papi, déjese de picarla nomás, gracias. Canales frontales, se alcanza a ver una actividad mucho más rápida, que también se mezcla con algunos artefactos que tienen que ver con el movimiento ocular, pero en general el ritmo, si por ejemplo tomamos este primer segundo de las regiones FP2 y F8, es mucho más rápido, de hecho a lo mejor no puedo ni siquiera contarlo, debe estar entre 20 y 30 Hz, y de menor amplitud. Entonces eso es lo que se conoce como un electroencefalograma normal con ojos cerrados en un adulto. Todo esto cambia, por ejemplo, si se hacen niños o si se hacen sujetos de mayores de 60 o de 70 años. Los ritmos y las frecuencias o la distribución de estas oscilaciones corticales pueden variar. Pero bueno, con este ejemplo también podemos ver otros dos situaciones, que es la asimetría del electroencefalograma, que es el cómo se comportan estas oscilaciones entre un lado y el otro. Entonces yo puedo ver aquí el canal T5 o 1 y compararlo con el canal T6 o 2, que sería exactamente el mismo canal pero del otro lado. Y entonces mido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ondas, y de este lado igual hay 9 ondas. Entonces quiere decir que es sincrónico, es decir, los dos hemisferios están disparando o teniendo oscilaciones a la misma frecuencia. Y también puedo medir la amplitud, y bueno, ahorita no la voy a medir. Generalmente todos los equipos, todo esto que yo les estoy diciendo, el equipo lo hace de manera automática con algunas herramientas. Entonces yo puedo sacar la frecuencia no solo de un segundo, sino de 10 o 5 segundos, y luego compararlo con el del otro lado. Y también la amplitud me la puede medir. Entonces a este concepto es al que se le llama asincronía y asimetría, o algunos también le llaman asimetría en el tiempo y asimetría en la amplitud. Yo puedo tener electroencefalogramas muy asimétricos, muy asincrónicos, y eso ya por sí mismo es una anormalidad o un electroencefalograma anormal. En términos generales, yo puedo, bueno, ahorita a lo mejor les pongo unos ejemplos. En un adulto despierto, lo que yo debo de ver es alfa y beta. Y en un adulto dormido se pueden empezar a ver actividades delta y teta. Y ya cuando hay alguna situación anormal, es cuando yo puedo ver en un adulto ritmos delta o ritmos teta. Es muy importante recordar que el cómo se pueden clasificar las anormalidades. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Van entendiendo bien todos? Sí, doctor. Sí, maestro, todo bien. Ok, entonces esto es con los ojos cerrados. El cerebro, bueno, cuando por alguna razón abrimos los ojos, este ritmo alfa por completo desaparece. Esa es la primera maniobra de activación que hacemos. O sea, en los reportes de electroencefalograma siempre van a ver ritmo de base con adecuado gradiente anteroposterior, con reactividad a la apertura y cierre palpebral. Eso quiere decir que cuando el paciente abre los ojos, este ritmo alfa desaparece, y cuando lo cierra, aparece nuevamente. Ahorita les pongo más ejemplos. Y bueno, la clasificación de los ritmos, que ya vimos que es el número de oscilaciones que hay por segundo: alfa 8 a 13, beta 13 hacia arriba, teta entre 4 y 8, y delta menor de 4. Entonces la más lenta es delta, seguiría teta, luego alfa y luego beta. O sea, cómo se colocan los electrodos, cómo saco diferentes porcentajes. Y luego lo otro importante es que hay dos tipos de montaje, principalmente uno que se le llama bipolar y otro que se le llama monopolar. El bipolar, perdón, es el ejemplo que les puse ahorita, en el que yo voy comparando un electrodo con otro, con otro, con otro, y así. Entonces un electrodo funciona como referencia y como activo en diferentes momentos. Pero también yo puedo conectar todos mis electrodos y compararlos con un electrodo de referencia o con
algún voltaje de referencia que yo escoja. Bien puede ser la línea CZ, o se colocan electrodos en las apófisis mastoides, o se coloca un electrodo en el cuello. Entonces yo comparo todos los voltajes de todos los electrodos con uno solo. Bueno, les voy a poner algunos ejemplos de videos. Y ahorita pasamos a cuestiones ya de anormalidad. Digo, para la actividad que ustedes realizan, sí me gustaría nada más dejar puede haber dos tipos de anormalidades, una que es epiléptica y no epiléptica, o epileptiforme y no epileptiforme. Eso es lo primero. Y entonces, la no epileptiforme puede ser continua o episódica. Y dentro de las episódicas, pues puede ser frecuente u ocasional. Pero también es importante que las anormalidades las definamos en cuanto a si son generalizadas o focales. Y esto aplica tanto para lo epileptiforme como para lo no epileptiforme. Y bueno, también lo continua o episódica también aplica para lo epileptiforme o lo no epileptiforme. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo actividad epileptiforme continua, generalizada, pues estoy ante un paciente con un estado epiléptico. Pero también puedo tener un electroencefalograma anormal que sea no epileptiforme, que solo esté viendo de un lado, en un hemisferio actividad alfa normal con gradiente, y en el otro hemisferio estoy viendo pura actividad delta. Entonces eso es un electroencefalograma anormal, no epileptiforme por asimetría y asincronía. Y esta actividad anormal puede estar todo el trazo o por momentos el electroencefalograma se ve con un buen ritmo alfa y por momentos se ven brotes de actividad delta. Entonces es muy importante que entiendan esto. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos epilépticos, porque es muy común entre neurólogos y neurocirujanos que no conocen mucho de electroencefalograma y que si yo les digo que hay un electroencefalograma anormal, inmediatamente crean que es algo epileptiforme. Y no es así. Yo puedo tener electroencefalogramas anormales por una situación tanto sistémica como pueden ser metabólicas, vasculares o ya estructurales como un tumor o un EBC, y que no sean para nada epileptiformes, simplemente se van a ver ritmos lentos en algunas zonas o en todo el electroencefalograma. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Ahorita los ejemplos que les voy a poner son son 3 crisis pediátricas. No, tenía una presentación con muchas cosas de adultos, pero no sé por qué ahorita no quiso abrir. Entonces, bueno, pero de todos modos creo que va a quedar claro con la parte de niños. Oye, Julio. Sí. Y es importante la diferencia entre el concepto de paroxismo y actividad epileptiforme. Sí, también es cuestión de nomenclatura, porque es muy común que el paroxismo, yo puedo poner, a mí no me gusta mucho ese concepto, prefiero brotes. Entonces yo puedo tener un trazo de ritmo alfa, o sea, un electro dura 30 minutos, por ejemplo. Y de esos 30 minutos me hizo 3 brotes de actividad delta generalizada que duraban 10 segundos. Entonces, eso es lo que a veces se pone como paroxismos. Brotes de actividad delta que resaltan sobre el ritmo de base, pero si son delta y no tienen una morfología epileptiforme, entonces pues no hay que confundirlo con los paroxismos que sí son epileptiformes. Entonces, a ver si ahorita en donde tengas tus ejemplos nos muestras qué es esto de actividad paroxística en el electroencefalograma, o sea, cómo se ve. Porque sí, claro. como tú comentas, es un concepto que usualmente se refiere luego en el reporte.
depende de qué neurofisiólogo lo redacte, pero a veces se maneja este tecnicismo en los reportes y pues no queda claro qué es o cómo se ve. Sí, generalmente para considerarlo epiléptico te deben de poner paroxismos de punta onda lenta. Si utilizan el concepto punta o onda aguda o punta onda lenta, todo esto, o actividad periódica también, todo eso equivale a actividad epileptiforme. Todo lo demás, si les ponen paroxismos de ondas lentas, paroxismos de onda teta, paroxismos de onda delta, todo eso equivale a actividad anormal, pero no epileptiforme. Ahorita tengo varios ejemplos, ahorita los vamos a Perfecto, ver. Julio, te seguimos. Es muy importante, residentes, que pongan atención en esto ahorita y que lo vayan a leer y que lo estén revisando, porque hay pocos momentos para comprender estos conceptos y en la práctica diaria, pues tenemos que interpretar los electroencefalogramas y no solo es pedirlo, es tampoco leérselo, sino saberlo interpretar y enseñarle al paciente qué es lo que le estás pidiendo de estudio. Entonces, probablemente no va a haber rotación de neurofisiología como solíamos ir al Subirán en un buen rato mientras esté la pandemia, así que por favor estudien esto, por eso se les está reforzando esto. Y cualquier cosa pregunten. Adelante, Julio. Va. Entonces, solamente vamos a ver 3 crisis, son en niños, pero bueno, el concepto va a ser el mismo. Fíjese cómo la pierna y la mano derecha tienen un movimiento clónico, es decir, un movimiento regular de contracción de la extremidad y también la hemicara derecha. Entonces el niño está teniendo una crisis parcial. No se ve que pierda como tal el estado de alerta, es una crisis parcial. Y bueno, este es el electroencefalograma del niño. En el niño se ponen electrodos de manera diferente, pero bueno, nada más es para ejemplificar esta situación de la asimetría y la asincronía. Entonces, si ustedes se fijan y comparo T3 con T4, se ve totalmente diferente. Aquí se ven unas ondas regulares que podrían entrar en el rango delta, porque aquí hay un segundo, entonces hay aproximadamente 2 ondas en un segundo. Sobre ese ritmo hay otro ritmo más rápido, y eso es lo que se llama ritmos mixtos, y eso es lo que dificulta mucho la interpretación de un electroencefalograma. Pero siempre nos vamos por el que predomina. Igual podemos comparar C3 con C4 y se ve asimétrico, se ve más grande C3 que C4 y asincrónico. En C4 predominan estos ritmos rápidos de bajo voltaje, en cambio en C3 tengo este ritmo delta. En el caso de los recién nacidos, siempre se toma video porque esta actividad no tiene una morfología epileptiforme franca, pero bueno, esto es lo que equivale a la crisis del niño que estábamos viendo. Aquí, por ejemplo, bueno, entonces ya vimos que el electroencefalograma son oscilaciones corticales, se miden en frecuencia, se miden en amplitud, puedo yo ver la asimetría y la sincronía, dependiendo de qué frecuencia hay en un hemisferio y cuál en el otro, y también la asimetría en amplitud, dependiendo si es pequeño o alto. Puedo tener un electroencefalograma anormal de manera continua o puedo tener brotes ocasionales. Y también puede ser una actividad generalizada o puede ser una actividad focal, solo algunas zonas en específico. Ya después pasaríamos a las anormalidades epileptiformes. Las anormalidades epileptiformes, cuando correlacionan con una actividad
motora de una crisis como la que estábamos viendo con este niño, es una actividad que se le llama ictal. Entonces, este es un electroencefalograma ictal. Yo estoy viendo ondas que correlacionan con actividad epiléptica clínica. Entonces, es un electroencefalograma anormal, epileptiforme, ictal. Estoy registrando una crisis. Pero también puedo tener algo que se llama interictal. Si el niño o el paciente está normal, yo le estoy haciendo el electroencefalograma, en ningún momento presenta una crisis convulsiva o algún dato de probable crisis epiléptica. No lo presenta, pero yo en el electroencefalograma sí estoy registrando actividad epileptiforme o un trazo que sugiere probable epilepsia, aunque el paciente no esté teniendo clínicamente en ese momento, y eso se le llama interictal. Y este es un ejemplo. Entonces, tendríamos que entrar a nomenclatura de cómo se clasifica lo epileptiforme. En términos generales es cuando escuchan punta, punta onda lenta, onda aguda u ondas periódicas. Y bueno, eso es lo que se está viendo aquí. Y pues la definición viene de su figura. Generalmente son muy puntiagudas, cobran una forma de una pirámide, de una A, como ustedes quieran verlo. Y la oposición de fases se refiere a que dos espigas o dos puntas se apuntan una a la otra. Entonces, aquí la de C3 y ¿Te va a P3. cortar, Julio? ¿Podemos Sí. volver a entrar a la